Capítulo 5. La semilla que vamos a sembrar. El sembrador sabe lo que va a sembrar. Tiene la certeza de que la semilla escogida dará la mejor cosecha. Ahora, en la tarea de ser sembradores de valores, preguntémonos qué semillas hemos cultivado. La respuesta la podemos encontrar en los frutos recogidos, es decir, en el comportamiento, carácter o forma de ser de los hijos. Sembraste lo que ellos son. Eres responsable del cultivo. Consciente o inconscientemente sembraste los valores que ahora tienen. No puedes decir que no los sembraste. Entonces, ¿quién sembró? Otro asumió el protagonismo en sus corazones. Quizás estabas muy ocupado sembrando yuca, plátano, arroz u otro tipo de comida. Quizás estabas muy ocupado cuidando tus animales. ¿Qué quieres sembrar en el corazón de tus hijos? ¿Cuál es la primera y más importante semilla que debes sembrar en sus corazones? 1. La semilla del amor de Dios. También es conocido como temor de Dios. Esta es la semilla más importante y la primera que se debe sembrar desde la gestación. La primera actitud que debemos tener ante la venida de un nuevo hijo es agradecer a Dios por el milagro de la vida. Cuando se agradece por este milagro gratuito de Dios, los hijos nacen bendecidos y con una promesa para realizar en este mundo. Nacemos con un propósito que viene de Dios. El amor de Dios se siembra principalmente por el ejemplo de una vida en amistad con Él, es decir, testimonio, confianza y continua referencia a su palabra, fe y solidaridad con los más necesitados. Es hermoso recordar, ahora que somos adultos, la oración que mamá nos enseñó mientras arrullaba nuestro sueño. Si preparas lo mejor posible los alimentos que fortifican su corporalidad, ¿cómo no hacer lo mismo con el alimento espiritual que fortalece su interior? Muchos hijos son robustos, bien alimentados y sanos, pero su conducta manifiesta signos de raquitismo y anemia espiritual, carentes de valores y respeto hacia los semejantes. El amor a Dios se transmite con sencillez, reconociendo que Él hace la obra en el corazón. No pierdas la ocasión de consagrar tus hijos al amor de Dios. Debes transmitir a tus hijos experiencia de Dios. Procura que tu fe no distorsione el verdadero rostro de Dios. El Dios en quien yo creo es un Dios cercano. Su morada es el corazón de los hombres que lo dejan entrar. El corazón del hombre es el lugar del encuentro con Dios. Cuando nos encontramos con Él, nos invita a salir de nosotros para entregarnos a los demás sin ningún interés egoísta. El toque de Dios te lleva a ser mejor en todo sentido. Es hermoso entrar en contacto con las personas tocadas por Dios. Dios toca para restaurar y santificar, nunca para castigar o humillar. Que tus hijos experimenten a Dios en el interior, lo sientan vivo, capaz de orientar y manifestar su acción salvífica y amorosa en ellos. Es un Dios con nosotros. Él escucha la voz de quien lo busca para exponerle su causa. Es un Dios que nos escucha. Su respuesta es oportuna y eficaz. La confianza en Él permite toda acción gratuita a nuestro favor. Tus metas y proyectos deben invocar la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios lo hacemos todo. Los hijos que escuchan en sus padres palabras de amor a Dios van despertando fina sensibilidad por lo espiritual. Que en todo momento exista la referencia de confianza a Dios, no de castigo o control policivo. Un Dios que perdona no lleva cuenta de nuestros errores para luego sacarlos a la luz y castigarnos. Con su perdón nos invita al cambio de mentalidad. Nunca digas a tus hijos que Dios los va a castigar. Que ellos aprendan a amarlo, no a tenerle miedo. Es un Dios que nos espera. Que nos ama, aun cuando lo ignoremos. Es un Dios que todo lo puede. Muchas veces no estamos convencidos de esto y le cerramos la posibilidad de que se manifieste con signos extraordinarios en nuestra vida. Sus dones son gratuitos y los regala a quien quiera. Si los pides con fe, ten la certeza de que los recibirás. Sin embargo, Dios tiene libertad para entregarlos o no. Nadie puede presionarlo para que se manifieste. La gracia de Dios no es cuestión de presión, solo en nosotros cabe la idea de que los demás responden prontamente cuando se sienten presionados o molestados, y entonces para terminar con esa molestia acceden. Con Dios no es así. Él no se hace rogar.
Él conoce la necesidad que tienes y responde como te conviene. Enseña a orar a tus hijos. El siguiente modelo te puede ayudar. Preséntate a Dios. El silencio es importante en la experiencia de encuentro con Dios. Te sugiero que a lo largo del día reserves espacios cortos de silencio para sintonizar con el Todopoderoso. Dale gracias por todo, su presencia, la vida, la familia, la salud, el trabajo, el techo, el alimento, el vestido, las demás personas, la naturaleza, el clima, los bienes materiales, etc. Pídele perdón por tus desaciertos o errores, en tu relación con Él, con la familia, con las demás personas, con los bienes materiales y con la naturaleza. No olvides mirar el rol que desempeñas y las responsabilidades que tienes. Dios te sugiere un estilo de vida nuevo, como estás en ese proceso de cambio. Haz un compromiso real de cambio de comportamientos, fortalece las actitudes que todavía están débiles, incorpora actitudes renovadas en tu vida. Presenta esto en las manos de Dios, Él dirige el proceso de crecimiento. Ahora es el momento para la petición. No pierdas esta valiosa oportunidad. El interior, iluminado por los anteriores pasos, estás listo para recibir de Dios lo que necesites. Deja que Dios te hable. Silencio. Despídete de Dios agradeciendo por su presencia e invocando la bendición para tu familia, tu pueblo, las autoridades que garantizan la vigencia de un orden justo, y tus bienes. Procura orar en familia para que tus hijos, junto al alimento material, reciban este precioso alimento espiritual. Si Dios logra entrar en el corazón de los hijos, la tarea del sembrador se hace fácil. Las mejores semillas germinan en los terrenos bendecidos por Dios, y los frutos llegan a su tiempo. 2. La semilla del amor a los padres. Generalmente los padres consideran que sus hijos están obligados a amarlos por el vínculo paternal. Esto no es así. La constatación de desamor de los hijos hacia los padres, revela que el amor se debe sembrar. El amor es una respuesta que nace en lo más profundo del ser humano, motivada por gestos concretos de respeto, aprecio, ayuda, confianza y dedicación. Cuando los padres maltratan a sus hijos, física o psicológicamente, el amor no es la respuesta natural. La única razón para ejercer poder sobre los hijos debe ser para brindarles protección. El sembrador arranca de su esquema mental aquello de que es correcto castigar a los hijos. Se castiga cuando los hijos se nos salen de las manos, perdemos la capacidad de persuasión y las órdenes o palabras ya no tienen la autoridad suficiente para ser obedecidas. El castigo está relacionado con la autoridad. Se cree falsamente que castigando a los hijos se mantiene la autoridad. No hay nada más erróneo que considerar a la fuerza física como principio de autoridad. La autoridad, como capacidad de persuasión para que los demás orienten sus acciones en dirección correcta, se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona. La dignidad inviolable del ser humano es el punto de referencia para el ejercicio de la autoridad. Toda autoridad constituida que viole el principio de dignidad humana, pierde credibilidad y, por lo tanto, capacidad de orientar. La autoridad es cuestión de credibilidad. La credibilidad involucra la totalidad de la persona. Es fácil perder la autoridad asignada por un puesto o nombramiento. No así la que se fundamenta en la honestidad y la transparencia. El sembrador sabe que la honestidad y la transparencia son la fuente de su autoridad. Él supo sembrar buenos valores en el corazón de sus hijos. El amor que sienten los hijos por sus padres no nace de forma espontánea, es un proceso consciente. Muchos padres prestan mayor atención en construir buenas relaciones fuera de la familia, comprometiendo el propio hogar. Fuera de casa, con los vecinos, son amables, respetuosos y hasta de buen humor, pero con su pareja e hijos, todo lo contrario. Ellos creen que es la forma de no perder autoridad. ¡Qué estupidez! Toda autoridad se fortalece con gestos de aprecio y estima. Es importante que se valore a las personas por lo que son, reconociendo sus cualidades. El sembrador dedica más tiempo a la tarea de exhibir las cualidades y capacidades reales de sus hijos, antes que sus desaciertos.
Existen padres que solo se dedican a mirar los defectos de sus hijos, pero nunca sus aciertos. Los errores deben ayudarnos a crecer. Estos no deben convertirse en un peso que nos ata al pasado y no nos permite avanzar hacia un futuro mejor. Muchos padres estigmatizan a sus hijos para toda la vida. Los califican de inútiles, vagos, buenos para nada, nerviosos y no permiten la posibilidad de que ellos les demuestren lo contrario. Estimar a los hijos es ayudarles a forjar una identidad de emprendedores y personas capaces de triunfar en la vida. Estimar no es igual a sobreproteger. La estima es la valoración que tenemos por los demás. La autoestima es la propia valoración. Sus hijos desarrollarán alta autoestima si son amados y valorados. No olvides que la autoestima es uno de los valores que más contribuyen a la formación de una personalidad emprendedora. Los hijos aman a sus padres porque sienten que ellos los ayudan. El sembrador dedica mucho tiempo a sus hijos. Ayuda es sinónimo de apoyo. El hijo que no se siente apoyado de sus padres, no siente amor por ellos. El sembrador conoce perfectamente este principio y comparte con sus hijos los momentos más importantes para ellos. Muchos adultos consideran que no son alguien en la vida, porque no tuvieron el apoyo de sus padres. El sembrador apoya las ideas y sueños de sus hijos. No les corta las alas antes de que ellos intenten volar. Los anima constantemente para que sean personas de éxito. Sus propios fracasos les ayudan a crecer. El sembrador tiene actitud positiva ante la vida. No contamina a sus hijos con las amarguras o sinsabores del pasado. Apoyo no es lo mismo que sobreprotección. El sembrador sabe hasta dónde debe llegar su apoyo. No anula la responsabilidad de los hijos. Él respeta la capacidad que tienen para valerse por sí mismos. La sobreprotección anula toda iniciativa de ser uno mismo. Los padres sobreprotectores creen que aman a sus hijos. Quieren a toda costa evitarles el sufrimiento que ellos experimentaron en su infancia. Los padres sobreprotectores se convierten en víctimas de la arrogancia de sus hijos. Los hijos sobreprotegidos tratan mal a sus padres. Si sus padres nunca les llamaron la atención ahora, que están más creciditos, no aceptan la autoridad de nadie. Este tipo de personalidad tiene poca capacidad para vivir en sana convivencia social. La sobreprotección también genera personalidades sumisas e incapaces de realizar cambios importantes en la vida. No se desprenden de las seguridades. Cuando se chocan con situaciones nuevas buscan sus vínculos para decidir. Son personas que les queda difícil triunfar en la vida. Otros son los que piensan por ellos. Continuamente están buscando en sus jefes o personas cercanas la figura paterna o materna sobreprotectora. El sembrador tiene en cuenta estos principios en la formación de sus hijos. La confianza es el cuarto componente que deriva del amor a los padres. El amor de los hijos hacia los padres se hace evidente solo en forma de confianza. No creas que tus hijos te aman cuando no tienen confianza en ti. El sembrador siembra confianza en sus hijos porque cree en ellos. Esta credibilidad es recíproca. En esto radica la clave de la confianza. Los hijos que no creen en sus padres, porque en algún momento les fallaron, no confían en ellos. Si no hay confianza no hay amor. El sembrador es creíble a sus hijos por las acciones. Él nunca les falla. El principio de la credibilidad está en la fidelidad a las promesas. El sembrador cumple estrictamente la palabra dada. La responsabilidad es el principal camino para que los padres logren credibilidad de sus hijos. Así, la confianza crece abundantemente, y pronto se recogen sus frutos. El sembrador, cuando se equivoca, reconoce el error y presenta sus disculpas. Así fortalece la confianza de su familia. La comprensión es el mejor regalo que puede recibir un padre cuando ha faltado. Los padres que pierden credibilidad ante sus hijos, pierden también autoridad y capacidad para sembrar valores. Entonces escucharán las propuestas de los extraños. El sembrador, por la transparencia de sus acciones, no pierde la posibilidad de ser protagonista en la formación de sus hijos. El amor es un asunto de credibilidad y confianza. El quinto componente que hace posible el amor de los hijos hacia sus padres es la dedicación que estos tienen por aquellos.
Dedicación es sinónimo de atención. A lo que no se presta suficiente atención tiende a desaparecer. El amor es un asunto de dedicación. El sembrador dedica todo el tiempo que sea necesario en la formación de sus hijos. El sembrador sabe que una maleza fácilmente puede destruir el cultivo. La dedicación del sembrador se traduce en amor y esperanza. El padre que no tiene suficiente tiempo para sus hijos pierde la posibilidad de celebrar con ellos sus triunfos. El juego, la oración, el trabajo, los estudios, las tareas, los sueños, sus amigos, sus dificultades, las inquietudes de la vida, sus problemas, su primer amor, son elementos en la vida de los hijos que no pueden pasar desatendidos por sus padres. Dedicación y atención no son sinónimos de control policivo. El sembrador ofrece suficiente confianza para que sus hijos desarrollen su personalidad en forma creativa. El control exagerado y enfermizo es sinónimo de desconfianza. Allí no hay amor. El sembrador, en la formación de la personalidad de sus hijos, pone en práctica el autocontrol. El control exagerado ahoga a las personas, se convierte en yugo que provoca deseos de liberación. Muchos padres todavía no entienden por qué sus hijos escapan de la casa. El sembrador entrega en manos de Dios el cuidado de sus hijos, pero al mismo tiempo dedica su atención en forma silenciosa y constante. Una acción dice más que 100 palabras. 3. La semilla del respeto. Casi todos coinciden que el respeto es uno de los valores que más se ha perdido en la sociedad actual. En general, no hay respeto entre los miembros de la familia, la escuela, la colectividad o los grupos humanos de trabajo. Los padres de familia, que fueron educados con la urbanidad de Carreño o la historia sagrada, recuerdan estos libros con mucha nostalgia. Respeto es cuestión de convicción y control. La convicción hace referencia a los elementos orientativos que tienen las personas en su conciencia y que configuran sus puntos de vista o formas de pensar, sentir y actuar. Tocan necesariamente los referentes en que fueron educados y la escala de valores en que se fundamenta la personalidad. El control se manifiesta de dos modos, el autocontrol y el control externo. El autocontrol es la disciplina personal, y el control externo, la orientación de la familia, el grupo de pertenencia y la sociedad mediatizada en normas, principios y leyes. La ausencia de respeto se explica por el debilitamiento de estos componentes referenciales. Todo es cuestión de formación. El sembrador sabe que el respeto es una importante semilla en la vida de sus hijos. El respeto se nutre en el principio de la dignidad humana. En sus hijos enraiza este valor como una convicción que alimenta la conciencia y toda la personalidad. Así, respetar a los demás en cuestión de convicción. Cuando en la formación de los hijos hay respeto por la dignidad de sí mismos y de las demás personas, se garantiza sanas relaciones interpersonales. Este valor hace posible la convivencia pacífica. Si existe violencia en nuestra región se debe al atropello sistemático de la dignidad humana. El sembrador sabe que la semilla del respeto echa raíces en el corazón de sus hijos por medio del buen ejemplo. Él respeta a la familia y a los miembros de su comunidad. El sembrador vive en paz con todos. Este es el mejor abono para la semilla del respeto. El respeto es cuestión de convicción. El sembrador cree que la familia es la primera responsable en el cultivo del respeto. Por eso su esfuerzo está enfocado en cultivar sanas relaciones sobre la base de esa semilla. El sembrador desea que sus hijos adquieran autocontrol en sus actos, es el principio de la responsabilidad. El sembrador forma para el autocontrol. Por el hecho de vivir en sociedad, las personas incorporan en su conciencia elementos orientativos que provienen del exterior en forma de normas o leyes. La normatividad les sirve para regular el comportamiento social y garantizar una sana convivencia. El sembrador colabora positivamente en el desarrollo de este proceso. La sociedad que viola sistemáticamente la dignidad humana, pierde la capacidad de control y formación de la conciencia en sus ciudadanos. El sistema normativo de la sociedad, para que penetre en la conciencia de las personas y se convierta en elemento orientativo de sus interrelaciones, debe empapar permanentemente todas las áreas de relación social, convirtiéndolas en contextos educativos de formación humana.
El respeto empieza como capacidad de valorarse y amarse a sí mismo. El respeto de la propia corporalidad se manifiesta en el cuidado que debemos tener con el cuerpo, la buena presentación personal, especialmente con la limpieza corporal y el vestido. La primera impresión que los demás construyen de nosotros ingresa por los ojos. El cuidado personal es signo de respeto. Es necesario realizar higiene mental, es decir, eliminar los recuerdos y pensamientos que generan sentimientos de dolor, angustia o ansiedad. El lenguaje de las palabras es el medio privilegiado de expresión del corazón. El sembrador no consiente términos de derrota, desprecio, inseguridad o insultos. El sembrador cuida que sus hijos tengan especial atención, sin exagerar, en la presentación personal y el manejo de la buena imagen, pero sobre todo, la higiene mental. Cuidar los bienes personales es signo de respeto. Así empieza el respeto por los bienes de los demás. Quien no cuida sus propios bienes, no respeta los ajenos. Cuidar los bienes propios no significa ser egoísta o tacaño. Por el contrario, se adquiere capacidad para compartirlos y estar al servicio de todos. Respetar la forma de pensar de los demás es la base de la tolerancia, es combatir actitudes prepotentes que pretenden poseer la verdad absoluta. El sembrador, con su estilo de vida, enseña a respetar las ideas de las demás personas. Él sabe que este valor es fundamental para la convivencia humana. La mayoría de conflictos personales se presentan por el choque de formas de pensar diferente. Estas formas diferentes de pensar deberían servir para enriquecer las propuestas o reflexiones en beneficio del bien común. Los consensos se construyen en el diálogo de opiniones diversas. La variedad de criterios que dan forma a las decisiones comunitarias, fortalece el ejercicio democrático, la fuerza de obligatoriedad y la capacidad de mover a la acción. La persona que no tolera un pensamiento diferente al suyo, no tiene capacidad para vivir en comunidad. El sembrador enriquece sus esquemas mentales con los aportes de los demás. La multiplicidad de criterios e ideas contribuye positivamente en la construcción dinámica y permanente del conocimiento. Una persona actualizada tiene pensamientos siempre nuevos y, sobre todo, disciplina de apertura mental. El sembrador respeta los sentimientos ajenos. Sus gestos, palabras y acciones no lastiman a nadie. Nunca saca a flote los errores o desaciertos de los otros para burlarse o poner en ridículo a alguien. No aprovecha las fallas ajenas para tener cierta ventaja sobre ellos. Es radicalmente discreto. Se alegra con quien está alegre y siente el dolor ajeno como propio. El sembrador respeta la forma de ser de los demás. Aunque no esté de acuerdo con ciertas maneras de actuar, es profundamente respetuoso. El sembrador juzga las acciones de sus semejantes. Su silencio interior es fuente de espiritualidad y de higiene mental. Los bienes ajenos son tan sagrados como la corporalidad de sus dueños. El sembrador no se apodera de bienes ajenos ni lastima a nadie. El respeto que enseña a los hijos se fortalece en el buen ejemplo. El respeto es la principal semilla que sembremos en el corazón de las personas con quienes vivimos. Sus frutos garantizan la sana experiencia de vivir en paz. 4. La semilla de la responsabilidad. Responsabilidad significa actuar correctamente, sin ninguna presión exterior. Es decir, que el ejercicio de la libertad es fuente de responsabilidad. Una acción personal es sujeto de responsabilidad en cuanto se vincula al ejercicio pleno de la libertad. Esto no quiere decir que toda acción libre es de hecho responsable. Todos sabemos que existen muchas acciones irresponsables actuadas desde el ejercicio pleno de la libertad. Libertad es capacidad de decidir. Existe un componente superior que ofrece elementos de juicio y orientación que imprime responsabilidad en los actos. Ser responsable de los actos es diferente a ser responsable en los actos. El primero hace referencia a la libertad, el segundo a la conciencia bien enfocada. Es necesario que los valores familiares y las normas de la sociedad penetren la conciencia de las personas para que sus actos sean responsables y no simplemente libres. Actuar en conciencia es actuar responsablemente. La tarea del sembrador penetra los niveles más profundos de la conciencia. Provoca cambios significativos en la vida de sus hijos.
Sus enseñanzas configuran la identidad más auténtica de la personalidad de sus hijos. La responsabilidad que tienen los hijos es consecuencia del trabajo realizado en ellos. Si un padre es mediocre, probablemente también sus hijos. La primera enseñanza que el sembrador da a sus hijos, para fortalecer la responsabilidad, es enfocar la atención a todo lo que comporta el rol o papel que se debe ejercer en las posibilidades de interacción humana, en la familia, como hijo, en la escuela, como estudiante, en la comunidad, como ciudadano, en la calle, como persona culta, en los asuntos de amigos, como amigo, en los asuntos de noviazgo, como persona respetuosa, etc. En cada contexto de convivencia existen principios que definen la responsabilidad. La semilla de la responsabilidad se fortalece en el ejercicio correcto del ser y actuar ajustados a los roles que debemos desempeñar en los espacios de interacción humana. No se puede hablar de responsabilidad sin hacer referencia a una función o espacio de interacción. Al hablar de responsabilidad pensamos en las exigencias mínimas de ser y actuar que provienen de la formación personal, en primera instancia, y de las expectativas de las demás personas, en segunda instancia. Expectativa como conducta correcta deseada por una colectividad amplia. Debemos ser responsables por convencimiento, mas no porque estamos obligados por un marco normativo o presión externa coercitiva. El convencimiento es posible por la asimilación de valores que se aprenden en la familia y la sociedad, por medio de reflexión e interiorización. Casi siempre sabemos cómo actuar en cualquier situación, sin embargo nuestro comportamiento no siempre es el correcto. Esto quiere decir que no hemos interiorizado en la conciencia el valor que orienta cada acción particular. Es preciso interiorizar valores. No se puede hablar de responsabilidad cuando hay presión exterior, sin convencimiento personal. Al desaparecer la presión exterior, la respuesta esperada no siempre es la correcta. En estas condiciones nos manifestamos como somos. El sembrador no ejerce presión para que sus hijos cumplan los deberes. Su trabajo lo hace en el corazón y la conciencia, entonces crea autoobligación. El éxito de esta semilla radica en la atención que el sembrador dedica a la enseñanza de sus hijos. Sus órdenes son firmes y no se salen de los acuerdos o principios generales manejados en familia. La obediencia o cumplimiento no se hace esperar. Si los hijos no obedecen a sus padres, la tarea de cultivar valores en ellos está descuidada. La responsabilidad de los actos comporta aún otro elemento muy importante, el análisis de las consecuencias. Cuando no se mide suficientemente las consecuencias, los actos pierden el carácter de responsabilidad. Las reacciones impulsivas, que nunca están precedidas por un adecuado proceso de reflexión, casi siempre nos llevan al error. El sembrador cultiva el valor de la serenidad como capacidad para asumir las cosas con calma, muy apegado al proverbio, presta atención a la voz que viene de su interior. El sembrador da a conocer las consecuencias de los actos irresponsables, argumentando con razones claras y casos concretos. Sus afirmaciones no dan espacio a la duda, son como luz que alumbra en la oscuridad de la incertidumbre, abriendo paso seguro al despertar de la razón que experimenta el amanecer de acciones responsables. El sembrador usa la persuasión con fines educativos. Su interés es evitar situaciones de frustración y de dolor. 5. La semilla de la sinceridad. Decir la verdad con caridad. La sinceridad es una semilla que no se puede descuidar. Para que crezca es necesario sembrarla. Muchos padres de familia no entienden por qué mienten sus hijos. La mentira está presente en casi todas las personas. Es una estrategia para quedar bien ocultando la verdad. En esto consiste la verdadera causa de la mentira. Se evade las consecuencias de olvidos o irresponsabilidades. La mentira encubre una verdad acusadora. La mentira es el atajo que justifica toda ausencia de verdad. El objetivo es evadir sanciones. Toda justificación que utilice mentiras, compromete la verdad, la honestidad, la transparencia y la sinceridad de la persona. A muchos les cuesta aceptar que se equivocan o que faltan a sus compromisos o palabra dada. No te comprometas cuando no puedas cumplir. Por la sinceridad se mide el nivel de crecimiento y madurez personal. El sembrador ama la verdad.
Ella es su mejor tarjeta de presentación. Nadie se la puede arrebatar, es parte de su identidad. La sinceridad no es solo cuestión de decir las cosas tal y como son. Es ante todo un estilo de vida, una forma de actuar éticamente. Por medio de las actitudes expresamos lo que sentimos o creemos. El canal más auténtico para conocer la persona sincera es su integridad. La sinceridad es cuestión de rectitud. El sembrador dedica mucho tiempo para que la sinceridad brote del corazón de sus hijos. Su principal estrategia es ofrecer espacios de confianza y diálogo. Cuando no hay diálogo y confianza, los hijos acuden a la mentira. El temor al castigo o a que no se escuche sus razones, la estimulan. La mentira distorsiona la personalidad del individuo. Su uso continuo lo deshumaniza, compromete hasta su misma dignidad. La práctica de la sinceridad nos hace crecer como personas. La mentira provoca adicción. Es necesario realizar un compromiso diario para eliminarla de nuestra vida. De lo contrario, ella nos acompañará hasta los últimos días de la existencia. ¿Acaso no conocéis viejitos mentirosos? Sinceridad es decir la verdad con caridad. No se trata de utilizar la verdad para destruir la dignidad de los demás. Muchas personas, cuando tienen la verdad, la utilizan para lastimar y ganar ventajas sobre los demás. Es conocido el refrán: al árbol caído hacerlo leña. Si una persona se equivoca, que cargue con las consecuencias. Muchos son especialistas en divulgar a cuatro vientos los desaciertos ajenos. Esto no debe ser así, ni siquiera en presencia de los afectados. Si somos valientes para decir las cosas de frente, procuremos no lastimar a nadie. Recordemos el proverbio: no menciones la soga en casa del ahorcado. La sinceridad es un valor que se debe aplicar al ámbito personal. Es necesario empezar siendo sinceros con nosotros mismos. Podemos engañar a los demás, pero a nosotros no. Es preciso manifestarnos a los demás como somos. Mostrar una cualidad que no es la nuestra, rápidamente nos delata. Para ser auténtico es preciso fortalecer las cualidades personales con esfuerzo y dedicación diaria, sin ostentar capacidades que no tenemos. El sembrador dedica mucho tiempo al cultivo de esta semilla. Por medio del amor y la ternura, sus hijos aprenden a quererse. Esta enseñanza evita que construyan falsas imágenes de su identidad personal. El sembrador se acepta como es. La sinceridad del sembrador lo convierte en un ser profundamente humano. Nunca oculta sus sentimientos, dolor o tristeza, aprobación o disgusto. La sinceridad consigo mismo es la base de todo proceso de cambio personal. Nosotros sabemos lo que somos, la debilidad que tenemos, el lado al que nos inclinamos. Siendo sinceros con nosotros mismos, abrimos la posibilidad de reconocer las capacidades y flaquezas para iniciar un proceso de crecimiento personal. Las apariencias ocultan el verdadero yo. Quien vive de engaños se refleja en su existencia. El sembrador fortalece la semilla de la sinceridad por medio de la autoestima. La autovaloración es el ejercicio por el cual medimos los aspectos positivos que tenemos y nos lanzamos a cultivarlos en mayor escala. Siempre que se fortalece lo positivo, tiende a debilitarse lo negativo. Es la fórmula para superar defectos y ganar cualidades. La sinceridad nos comunica con el interior de toda persona. Cuando nos abrimos a los demás, pueden saborear lo que llevamos dentro. Es urgente liberarnos de toda envoltura que recubre el verdadero yo. De lo contrario, tarde que temprano, quedarás al descubierto, y entonces, tu falsedad será evidente. No temas, procura ser auténtico. Todo encuentro personal con el sembrador es una experiencia de crecimiento. 6. La semilla de la honestidad. Honestidad es sinónimo de justicia, sinceridad o rectitud. La práctica de la honestidad manifiesta el respeto que se tiene por las demás personas. Honestidad es sinónimo de juego limpio. Nada de trampas o jugadas sucias para alcanzar buenos resultados. Quien engaña para alcanzar beneficios de otro, violenta su dignidad y pierde una posible ayuda en el futuro. No hay peor ofensa que engañar. El que engaña cierra las puertas de la solidaridad y la justicia.
El sembrador cultiva en el corazón de sus hijos la honestidad. El sembrador enseña que todo tiene su costo y que los bienes materiales se consiguen con dedicación y trabajo. Esta enseñanza fortalece la semilla de la honestidad. No hay espacio para tejer de forma fraudulenta ningún beneficio personal. Quien considera los costos del éxito y está dispuesto a pagarlos no se deja contaminar por seducciones deshonestas. Dedicación, tenacidad, constancia, esfuerzo y sacrificio son los costos del éxito. La deshonestidad, corrupción, manejo de influencias, injusticia e hipocresía, son artimañas para alcanzar beneficios egoístas. El engaño es el modo operante de la deshonestidad. El sembrador, cuando siembra la semilla del respeto, garantiza comportamientos honestos y juego limpio en el logro de objetivos. Se burla a las personas o las leyes, porque otros se consideran más inteligentes. Entonces, se viola todo tipo de autoridad, de los padres, de la comunidad, del Estado. La persona que utiliza trampas para alcanzar sus objetivos, se considera más inteligente que los que son burlados. La astucia y sagacidad cobran especial significado en el escenario de la deshonestidad. La semilla de la honestidad, en el ambiente cultural que nos movemos, puede verse afectada por malezas como, aprovechar el papayazo si dan papaya, no serge. La honestidad es cuestión de identidad personal, de criterios y principios éticos sólidos. Es cuestión de formación. La honestidad revela calidad humana en las personas. No puedo decir que soy honesto y transparente, cuando mi vida demuestre lo contrario. Las ventajas egoístas que se obtienen burlando a los demás, motivan todo tipo de artimañas deshonestas. El sembrador enseña que el sacrificio es necesario para alcanzar éxito. Cuando éste llega, la felicidad es más duradera y no corres el riesgo de que te la arrebaten. La persona que obtiene beneficios de forma fraudulenta no los disfruta, en su mente acecha el temor a ser descubierta. El temor es fuente de infelicidad. La persona que vive honestamente es más saludable y feliz. Su honestidad le permite vivir con mayor libertad, sin nerviosismos para mostrarse a los demás. Los deshonestos tienden a ocultarse, no dan la cara. Su conciencia los acusa. Son personas infelices. ¿De qué sirve tener riquezas, si no se las puede disfrutar? El sembrador cultiva esta semilla en el corazón de sus hijos. 7. La semilla de la solidaridad. Esta semilla es muy importante para la convivencia social. Permite manifestar la riqueza espiritual y humana del individuo y la sociedad. La solidaridad es el lenguaje de Dios. Cultivarla es permitir que el Creador continúe su obra redentora. El amor y la misericordia de Dios se manifiestan por la solidaridad de los hombres. Solidaridad es sentir el dolor ajeno como propio para salir de sí mismo y generar un proceso de dignificación en favor de las personas que se encuentran en situaciones que comprometen el desarrollo de su vida en condiciones dignas. El sembrador cultiva la solidaridad en el corazón de sus hijos. Este es el proceso de la solidaridad. 1. Aproximarse. La desgracia o situación límite de las personas es posibilidad de encuentro solidario. El sufrimiento es el lugar de encuentro de los seres humanos. Todos lo hemos experimentado. Quien no siente dolor por los demás ha perdido sensibilidad humana. Para aproximarnos al dolor de los demás es necesario romper las barreras que nos impiden comprometernos. Generalmente decidimos no ayudar a las personas para no meternos en problemas. Muchas veces no ayudamos porque pensamos que nos mienten o ya nos la hicieron. La solidaridad es una semilla que se cultiva en un proceso continuo de aproximación a la persona en situación límite. El sembrador cultiva la solidaridad en sus hijos aproximándolos al dolor ajeno. 2. Ver el sufrimiento de la persona en situación límite. La mirada solidaria brota del corazón, permite sentir el dolor ajeno como propio. La solidaridad nos saca de la indiferencia siempre que percibimos el dolor de los demás. Quien cierra los ojos al dolor ajeno no permite que en su corazón nazca esta semilla. Debemos mirar el dolor de los demás, no solo para criticar su situación deshumanizante e identificar culpables, sino sobre todo, para ofrecer nuestro apoyo solidario. La mirada de la persona solidaria,
más que una protesta, es una propuesta de solución real. La mirada de la persona solidaria es con el corazón y la razón. No se trata de un sentimiento gelatinoso movido por la desgracia ajena, esta mirada surge de opciones personales que dan sentido a su existencia. Por eso la solidaridad no se reduce a la limosna, sino a generar un proceso de dignificación estructural. 3. Sentir compasión. Es una actitud que nace en el análisis del sufrimiento humano. La compasión se hace real cuando se conocen las causas del dolor. Sobre todo cuando se revelan injusticias. Sentir compasión por las personas en situación límite implica conocer el proceso que provocó tales circunstancias. El sufrimiento casi nunca es por casualidad. La compasión permite padecer con. Es decir, sentir con el otro. La compasión mueve al compromiso para ayudar a los semejantes que se encuentran en condiciones límite. 4. Acercarse. La compasión no es suficiente sin el toque interno que nos mueve a entrar en contacto con las personas que sufren, para ayudarlas. Casi siempre somos rápidos para identificar el dolor ajeno, no así para brindar una mano de apoyo. Si nos acercamos a la persona caída debe ser para levantarla. El acercamiento del curioso no está movido por la solidaridad. 5. El conocimiento al servicio del otro. El conocimiento, como fuente de poder, se utiliza para escalar posiciones o mantenernos por encima de los demás, casi nunca para servir a las personas. La solidaridad mueve a compartir el conocimiento. El conocimiento permite encontrar estrategias de ayuda para las personas. Siempre existe el camino apropiado. 6. Despojarse de privilegios y comodidades. Para ser solidarios debemos estar dispuestos a incomodarnos y renunciar a los privilegios adquiridos. Casi nunca ayudamos a los demás para no incomodarnos o perder privilegios alcanzados. El dinero cuesta adquirirlo y, por lo tanto, no lo soltamos fácilmente. Cuando se ayuda a una persona se corre el riesgo de salir afectado. La solidaridad es un proceso que nunca termina. 7. La solidaridad se contagia. Cuando alguien está dispuesto a colaborar compartiendo lo poco que tiene, mueve a los demás a hacer lo mismo. Alguien debe dar el primer paso en el proceso de la solidaridad. Nunca se sentirá solo quien realice un gesto de solidaridad por una persona necesitada. El misericordioso se encarga de tocar el corazón de las demás personas. Solo se necesita dar el primer paso. ¿Qué esperas? El sembrador es ejemplo de solidaridad en su comunidad.